Bueno, continuamos con el curso de Ciencias Físicas 2. En este video lo que quiero es mostrarles cómo se calcula la densidad del agua y van a ver que este mismo procedimiento que vamos a seguir sirve para calcular la densidad de cualquier líquido. Hay varias maneras de medir la densidad de un líquido, pero para el método que vamos a usar nosotros vamos a precisar balanza y el segundo instrumento que se precisa es una probeta. La idea es colocar el líquido dentro de la probeta, medir su volumen y con la balanza lo que se hace es medir la masa del líquido. Vamos a tener que recolectar 4 datos distintos. El primero va a ser la masa de la probeta vacía. Y esto lo hacemos porque cuando vayamos a medir la masa del líquido, o sea, cuando vayamos a pesar el líquido en la balanza, vamos a tener que pesarlo junto con la probeta. Entonces el valor que obtengamos no va a ser el del líquido solo, sino que va a ser la masa del líquido y del recipiente que lo contiene. Vemos que la probeta pesa 139,0 gramos. Eso lo vamos a anotar acá. Lo siguiente es colocar una cantidad cualquiera de líquido en la probeta y determinar cuánto vale su volumen. Hay que fijarse que no queden gotitas en las paredes de la probeta. Según lo que puedo ver acá, el volumen de agua está entre 70 y 69 mililitros, por lo tanto podría estimar que aproximadamente son unos 69,5 mililitros. Ahora debemos pesar la probeta con el líquido juntos. Vemos que da 207,6 gramos. 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 En esta parte necesitamos hacer una pequeña cuenta. Sabemos que la masa de la probeta junto con el líquido es de 207,6 gramos. A su vez sabemos que la probeta vacía pesa 139,0 gramos. Así que lo que podemos hacer es restar 207,6 menos 139,0 y así obtener la masa del líquido, en este caso del agua. Esa resta nos daría 68,6 gramos. Esta es la masa de la cantidad de líquido con la que estamos trabajando. Ya tenemos los datos suficientes como para poder calcular la densidad del agua. Recordemos que la densidad se calcula masa dividido volumen. En este caso, la masa del líquido dividido el volumen del líquido. La masa del líquido sería 68,6 gramos. Dividido el volumen, que es 69,5 mililitros. Esta división nos da 0,99 mililitros. Que aproximadamente lo podemos redondear a 1. Les aviso que cometí un error recién. El resultado de esta división da en gramos por mililitro. Si nosotros calculamos la densidad con la masa en gramos y el volumen en mililitros, el resultado nos da en gramos por mililitro. Recuerden que es lo mismo poner gramos por mililitro que gramos por centímetro cúbico, dado que un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico. La conclusión de este trabajo experimental sería que la densidad del agua es aproximadamente 1 gramo por mililitro.
Ya les había contado que el método que acabamos de ver sirve para calcular la densidad de cualquier líquido. Aquí tenemos un problema clásico de exámenes y pruebas en el que se nos pide calcular la densidad del aceite. O sea, se supone que alguien siguió el mismo procedimiento que acabamos de ver antes para calcular la densidad del aceite, utilizando balanza y probeta. Nos dice que el volumen de aceite utilizado es de 60 mililitros, o sea, la cantidad de aceite que se puso en la probeta fue 60 mililitros. Nos dice que la masa de la probeta vacía es de 45 gramos y la probeta y el líquido juntos pesan 96 gramos. Para calcular la densidad necesitamos la masa del líquido y su volumen. El volumen ya está en los datos, solo tendríamos que saber cuánto vale la masa. Para eso, como hicimos anteriormente, necesitamos restar cuánto pesa la probeta y el líquido juntos menos los 45 gramos que pesa la probeta vacía. Eso sería la masa del líquido. Esta resta nos da un resultado de 51 gramos. Y como dije, para calcular la densidad debemos dividir la masa del líquido entre su volumen. Aquí tengo un dibujo de cómo se vería la probeta con esta cantidad de aceite adentro. 60 mililitros, el nivel del agua llegaría hasta la marca de los 60. El resultado de esta división es 0,85. 0,85 gramos por mililitro. Siempre que calculen la densidad, recuerden que tienen que dividir la masa entre el volumen. Si ustedes hacen al revés, hacen el volumen dividido la masa, el resultado no va a ser el mismo. Asegúrense siempre de estar dividiendo la masa entre el volumen. Por último, no es de sorprender que la densidad del aceite sea menor a la del agua. Quizás ustedes ya saben que al colocar aceite y agua en un mismo recipiente, el aceite flota sobre la superficie del agua. Recuerden que este tipo de problemas es muy común, así que repásenlos, especialmente para exámenes y pruebas. Es posible que estos 60 mililitros, en vez de ponérselos como dato en la letra, yo les di un dibujo con la probeta y hasta dónde llega el nivel del líquido.